Decenas de familias originarias de la comunidad de Las Brisas del municipio de Tajumulco del departamento de San Marcos denunciaron que fueron desalojados con uso de violencia por pobladores de Ixchihuán. Ahí se amontonaron en un crucero que hay allí, a la par de mi casa, y con sus garrotes, con sus machetes, con sus armas. No es la primera vez que nos andan diciendo esa gente. Si nos van a escuchar nuestras súplicas, ¿va a haber ley o no va a haber ley? Nosotros somos humanos. Los vecinos afectados han indicado que ventanales y puertas de las viviendas han sido quebradas, por lo que tuvieron que salir. Las familias se han instalado en iglesias y el salón comunal de Aldea Villarreal del municipio de Tajumulco a la espera de la intervención de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. Miren cómo están a los niños, desde ayer desayunar acaso de ellos, sus hijos no han bañado, acaso sus hijos no ellos han cambiar. Ahora nosotros no tenemos cómo cambiar los niños y ahora los animales. ¿Cuántos años perdidos? Hace 5 años cuando nos hacían un desalojo, perdimos la cama, pedimos chamarra, pedimos ropa. Y ahora en la misma hora, cuando nosotros ahora ya tenemos acá es el precedente, no lo conmueve cómo están los niños, cómo tenemos los niños sucios sin bañarse, sin cambiar. No tenemos jabón, goma para lavar a ellos, no tenemos un poco de agua. Ahora cuando llega la hora de la cena, ¿de dónde vamos a ir a cocinar? ¿De dónde vamos a ir a sacar un poco de masa, a sacar sus comidas de los niños? Y por favor, mi señor presidente, que nos tomen en cuenta, pues que queremos ley, que nos hagan justicia. Por si ahí verán de los niños, si ellos no tienen un delito grande y se lo van a matar los niños con un poco de no tenemos agua para dar un poco de café de los niños. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. La verdad que hasta dónde está llegando la conflictividad social. A ver, Corina, televidente, ¿saben qué me recuerda a esto? Y es inevitable hacerlo así. Cuando hablábamos de los desplazamientos forzosos en el conflicto armado interno, te digo hablábamos porque dentro de las clases que imparto en las universidades hay una que se llama Sociología Guatemalteca, donde hay que analizar el conflicto armado interno. Probablemente pues nosotros en esa década de los años 80 éramos definitivamente unos niños, que fue la época más cruenta de ese conflicto armado, pero ahí pasaba esto, ahí se sacaban las personas de las comunidades. Y yo voy a hablar aquí con la claridad del caso que siempre me gusta hacerlo. Los nombres a veces recordarlos cuesta, pero a la memoria con un apunte es mejor. La comunidad Las Brisas del municipio de Tajumulco fue literalmente desalojada por algunos, no todos, algunos pobladores de Tuichán y Villanueva que pertenecen al municipio de Ixchihuán. Pero señoras y señores, por favor, ¿cómo vamos a terminar con un conflicto de decenios si lo que estamos fomentando es más violencia? Sacarlos de sus casas, a hombres, a mujeres, a niños y quemarles sus pertenencias. Por favor, ¿qué es esto? Algo muy triste y penoso, Julio, es que este conflicto entre estos vecinos de las comunidades de Ixchihuán y Tajumulco y ahora Las Brisas que se ven afectados, es un conflicto que lleva años sin poderse resolver. Es un enfrentamiento literal entre hermanos de dos comunidades cercanas que han tenido que vivir este conflicto por muchos años, son varios años en los cuales no se ha logrado establecer un diálogo a largo plazo que permita una convivencia en estas comunidades, que cada uno tiene su particular punto de vista sobre lo que origina el conflicto, pero algo muy importante que tú mencionabas es cualquiera que sea la postura de estas comunidades, no se puede llegar a los extremos de violencia que vimos en las imágenes al inicio de este tema. Una mujer haciendo el llamado de que no tienen cómo darle de comer a sus hijos, que no tienen acceso al agua, que están violentando sus derechos al quemarle sus propiedades, al sacarlos de su casa. Eso es lo preocupante y el llamado a las autoridades a intervenir para que se dé un proceso de diálogo en estas comunidades y llegar a un acuerdo. Es que no pueden vivir toda la vida en este tipo de conflictos, que no es de ahora. No es factible, porque no es de ahora. Y perdonen que yo insista, pero lo único que podemos corroborar y ver con este tipo de situaciones, Corina, es que de verdad la cultura de violencia está arraigada, metida en la mente, metida en el corazón, y cualquier cuestión resulta ser un detonante para violencia, un detonante para hacerle daño al prójimo, para hacerle daño al vecino, un detonante para venir y hacer esa reminiscencia de esa guerra fratricida que hubo durante 36 años acá en el conflicto armado guatemalteco.
Este conflicto entre Ixiuán y Tajumulco inició por una cuestión limítrofe y territorial, pero también tenemos que ser bien claros y abrir los ojos, no tapar el sol con un dedo. Esto ya no es solo una cuestión limítrofe, ahí estamos hablando de territorio donde pasa droga, de territorio donde está la trata de personas, de territorio donde se siembra también droga. Entonces hay otro tipo de intereses para algunos grupos que están decididos a que este conflicto persista. Lamentablemente, Julio, en todo conflicto siempre hay grupos de interés que fomentan precisamente ese tipo de enfrentamientos entre comunidades que son los más inocentes en este tipo de problemas. Sí, porque los niños ¿qué culpa tienen aquí? Y definitivamente tienen que convivir en estos espacios. Y algo que tú mencionabas, el conflicto se origina por un tema limítrofe. Y hay un resentimiento, por llamarlo así, de una guerra que en nuestro país concluyó hace años, y tenemos que estar claros, no somos un país en guerra, no somos un país en guerra, y no podemos seguir fomentando este tipo de enfrentamientos que están al margen de la ley, porque eso es muy importante, Julio. Nosotros vivimos en un país en donde nos rigen ciertas leyes y debemos respetarlas y acatarlas. Yo no puedo, porque estoy molesta contigo, llegar y violentar tu espacio, por supuesto, quemar tu propiedad, acceder a un espacio que no me corresponde. Debo respetar, mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Es correcto. Y entonces, ¿cómo es posible que después de tantos años de conflicto no se logren establecer el cumplimiento mínimo de la ley en nuestro país? A ver, primero porque hay una anomia en el Estado guatemalteco, es decir, no tenemos el control de nuestro territorio de manera total. ¿Se han puesto estados de excepción ahí? Sí, pero ¿cuánto duran? 30 días, 60 días y se pone orden. Se van las fuerzas del ejército y de la policía, vuelve a pasar esto. Han habido cuántas mesas de diálogo para este conflicto específicamente y no se resuelve. Quiere decir que este conflicto no tiene ni siquiera por lejos visos de que se vaya a poder resolver. Entonces aquí tenemos que hacer algo. El poder coercitivo del Estado tiene que estar ahí, pero ya de manera permanente. ¿Para qué? Para tratar de evitar esta situación. Es que ya no es posible. Tú decías algo muy importante. Estamos en tiempos de paz, pero para Naciones Unidas estamos catalogados como un país o un Estado en guerra. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes, por la cantidad de violencia, porque ahora que estamos en paz hay más muertes, hay más situaciones terribles que pasan en Guatemala en el día a día. Y entonces realmente, ¿cómo vamos a encontrar y a construir un mejor país, un mejor futuro? ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros niños que vengan con esa situación de querer construir un país lleno de esperanza si lo que ellos están viviendo es pura violencia? Es imposible. Y en este caso particular, Julio, de este conflicto que amerita el análisis de este día, la problemática de estas comunidades ha llegado a diferentes instancias, hasta el Congreso de la República, las autoridades del Ejecutivo, como tú bien mencionabas, se han establecido estados de sitio para tratar de regresar a la calma a estas comunidades. ¿Cuál debiera ser una hoja de ruta para que de una manera adecuada este conflicto empezara a ver esas luces para llegar a una conciliación en estos pueblos? Porque lo que hemos visto hoy, Julio, violencia en pequeños, tema de violencia entre las comunidades, es que no nos lleva a nada, pero al menos esa hoja de ruta. Una hoja de ruta. En donde uno pudiese ver que si tenemos más de 2 años, 3 años en un conflicto. Es porque es un conflicto grave. Es un conflicto serio, que hay que buscarle una hoja de ruta para seguir. Así es. Definitivamente el diálogo es necesario. ¿Por qué? Porque en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos eso es lo primero. Luego, tener claro que hay que ganar, ganar. Ganar, ganar significa ceder por un lado, ceder por otra parte. Tercero, tener actores comprometidos. Comprometidos por ambas partes en conflicto y con un mediador o varios mediadores que sean serios, ¿no? En y que puedan respetarse. Y tercero o cuarto, tener la presencia del Estado ahí de manera permanente. Esto tendrá que ser unos 2, 3, 5 años, el Estado fuertemente establecido. Preventivamente, no para ninguna represión ni nada de eso. Gran fuerza policial, gran fuerza del ejército, patrullajes combinados, continuos, constantes y permanentes, de manera que la paz llegue por las buenas o por las buenas, pero que llegue la paz y que se empiece a limar esa aspereza. De lo contrario, se impondrá otro estado de excepción, quizá un estado de sitio, pero cuando termine el mismo vamos a volver a ver esta cuestión. ¿Te parece si dejamos el tema allí? Seguiremos viendo estos conflictos si no se sigue algún tipo de recomendación tan atinada como la que tú acabas de hacer hace un momento, y creo que con esto vamos a una pausa comercial. Me parece muy bien. Vamos a regresar con algo que es importante, que son las noticias nacionales. Así que por favor no cambie, ya que somos a la medida.